Santiago, el Gobierno Nacional está impulsando la tramitación por parte de los escribanos de las sucesiones no conflictivas. ¿Qué posición tienen los abogados al respecto? Bueno, sí, la verdad que el ministro de Justicia en estos días ha vuelto a instalar la idea de la tramitación de, más que sucesiones no conflictivas, sucesiones que en el marco de que en principio no hay un conflicto, serían sucesiones notariales y tramitarían en una especie de procedimiento simplificado ante los escribanos. Este proyecto, bueno, en realidad no hace más que conceder una nueva instancia en beneficio de los escribanos para que agarren o para que logren captar alguna incumbencia más, desnaturalizando los principios elementales que rigen en un proceso sucesorio, en los cuales lo fundamental es dotar de seguridad jurídica y de certeza al tráfico de transmisión de los bienes y proteger no solamente los intereses de los herederos que están llamados a obtener la herencia del causante, sino también para todo el tráfico mercantil en general y para los acreedores que tenía el causante y el sistema en general. Bueno, este sistema que tratan de flexibilizar, de relativizar, que hoy es muy seguro, que genera certeza para todos aquellos que después van a comprar un inmueble de un sujeto que falleció o de aquellos que van a otorgar un préstamo a los herederos de aquel sujeto que falleció. Este proceso tiende a instalar la idea de que esto sería mejor, más rápido y más barato, y desde ya que no es así, y por el contrario genera estos mayores interrogantes que, como decía el otro día, en una charla, en realidad va en contra de los propios principios que el gobierno dice proclamar, porque si el gobierno dice que proclama favorecer la realización de negocios, debería estar preocupado por el respeto a la seguridad jurídica, y este proyecto o este nuevo formato lo que hace en realidad es dar menos seguridad jurídica y además es generar una instancia en beneficio de unos pocos, como son los escribanos, que en realidad no compiten, cuando nosotros los abogados hoy, en las sucesiones, lamentablemente inclusive tenemos honorarios muy bajos porque nosotros competimos, somos una gran cantidad y nosotros competimos por dar un servicio mejor. Bueno, esto no sucede con los escribanos, que son muy pocos, y en ese marco la gente estaría forzada a ir a un escribano, no tendría la libertad y la tranquilidad de lo que implica el proceso judicial, y en realidad se suma un costo más, porque si uno ve cómo está regulado el proceso civil y comercial en la provincia de Buenos Aires, bueno, en algún momento va a haber que pasar igual con el juez, porque yo me pregunto, ¿cómo van a hacer para cuidar los intereses de los acreedores? ¿Cómo van a publicar los edictos? ¿Cómo van a notificar al público en general que un sujeto falleció y que hay que concurrir a alguna instancia para hacer valer los derechos? No se trata de el no conflicto entre los herederos. Y después, bueno, en principio puede no haber conflicto, e inclusive puede no haber acreedores, pero el conflicto se puede generar después. Y eso es un termómetro que tenemos los abogados, que además tenemos la experiencia de saber que cuando hay una sucesión, que por ahí en principio no hay conflicto, pero que podría haberlo, nos tenemos que abstener de intervenir, porque no podemos estar de un lado o beneficiando a alguien. Y en este caso, la pregunta es: ¿y qué sucedería después cuando se genere el conflicto luego del reparto de los bienes? Y bueno, la gente va a terminar diciendo que el escribano no lo asesoró bien, que no fue imparcial como es un juez, que no fue objetivo como es un juez. Esto va a generar una mayor ola de litigiosidad, porque va a terminar habiendo mayores reclamos de nulidades de actos jurídicos, de falsedades de escritura. Y bueno, y la verdad que el otro día en la nota que daba el ministro Puño Libarona, que la verdad que estas son las ideas que el ministro
Cunha Libarona viene a aportar, la verdad que las ideas son bastante pobres, porque decía, bueno, los notarios son la reserva de la fe. Sí es cierto que de la verdad y de la fe pública. Bueno, sí es cierto, los escribanos están dotados por el Estado para otorgar fe pública. Eso no quiere decir que no haya un montón de escribanos que mientan, que falseen escritura, que digan que estaban haciendo un acto en un lugar y lo estaban haciendo en otro, o que digan que está presente fulano y que en realidad no estaba presente. Bueno, los escribanos no escapan a la media de las cosas que pasan en nuestra sociedad, con lo cual esto lo que generaría es mayor conflicto. Y bueno, nosotros obviamente estaremos siempre en resguardo de los derechos de las personas, y si esto sale, y si este es un proyecto que se concreta, bueno, ahí estaremos haciéndole juicios a los escribanos cuando hagan las cosas mal. Se llenarán de juicios los tribunales de nulidad de actos jurídicos. Bueno, Santiago, hay otro tema, las actualizaciones de las indemnizaciones laborales, que también ha traído un gran conflicto. Y justamente ayer la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que debían moderarse. Incluso dice la información que hay proyectos de ley que han sido duramente cuestionados por la legislatura bonaerense. ¿Cómo entiende que se puede resolver esta cuestión desde el sector? Acá en realidad son dos cosas distintas. Una se trata de un fallo de la Corte de Nación que anuló un fallo de la Cámara Nacional del Trabajo que rige para la capital federal. No es la justicia ordinaria que nos rige a nosotros, la provincia de Buenos Aires, que tenía un mecanismo de actualización que surgía de un acta acuerdo que firmaban los jueces de la Cámara Nacional del Trabajo. Bueno, lo que la Corte de la Nación hizo fue descalificar ese mecanismo, primero porque no tenía base legal, estaba sustentado en un acuerdo y eso escapaba a las competencias que los jueces de la Cámara tenían, y bueno, después también poniendo el foco de cuestionamiento en que el resultado que terminaba arrojando ese acta acuerdo era un resultado excesivo, irrazonable, que esto va en concordancia con lo que ya había dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación en febrero en el fallo Oliva. Distinto es a lo que establece la ley, el proyecto de ley que está tramitando en la legislatura bonaerense, que establece un mecanismo de actualización de los créditos laborales. Bueno, en principio los cuestionamientos no son solamente porque el resultado sería un tanto excesivo, replicando un mecanismo de ajuste. Nosotros consideramos que los créditos en todas las instancias, en todas las naturalezas, deben conservar su valor real, su capital, pero sí hay que aplicar las reglas de la razonabilidad para evitar que se caiga en una situación disparatada, por así decirlo, de modo tal que los jueces siempre tienen las potestades para reducir y aplicar las reglas de la sana crítica para valorar una indemnización. Bueno, ese proyecto es cuestionado en principio no solo por el posible resultado que podría aparejar, sino también por un cuestionamiento de que se hace que la legislatura de la provincia de Buenos Aires no tendría competencia para legislar sobre este mecanismo de actualización. Igualmente la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires ha sacado un fallo donde ha establecido algunos conceptos que por ahí pueden ser aplicables. Nosotros consideramos que los jueces tienen que instar a que las partes traten de llegar a acuerdos, y acá estamos en materia de derechos disponibles y cada caso tiene sus particularidades. No es lo mismo un caso, y esto en realidad creo que también es una misión que tendría que analizar el gobierno nacional, porque muchas de las cosas que generan conflictos no tienen que ver con el resultado de la actualización, sino que tienen que ver con el origen de malas leyes que están con posibilidad de ser reformadas en el Congreso de la Nación. La verdad que la asunción del ministro Stutzeregger generaba la expectativa de que el gobierno pudiera proponer
algunos cambios más interesantes. Por ejemplo, la reforma de la ley de los convenios colectivos de trabajo es una ley que en su origen data del año 1900, de la década del 50, del 53, si mal no recuerdo. Y esa ley de convenio colectivo de trabajo tiene un sistema muy unitario de centralismo a favor de los sindicatos de la capital federal, de sindicatos nacionales, y que en general genera un grave perjuicio a todas las economías regionales. Pensemos que un taller mecánico de la ciudad de Junín debe aplicar el mismo convenio colectivo que cualquier empresa grande a nivel nacional. Y eso la verdad que es un disparate. Esa ley, la 14250, debería ser reformada. Bueno, vas a saber por qué el ministro Sturzenegger decide no tirarse contra los gremios, porque eso en realidad es una ley que beneficia a los gremios centrales que están en Capital Federal, que son los que discuten con las cámaras empresarias de dudosa representatividad, porque usted puede darse cuenta que en esa representatividad empresaria no están representadas las empresas del interior de la provincia de Buenos Aires, con lo cual, bueno, además esa ley podría ser objetada por inconstitucional. Ojalá que en algún momento se reforme y bueno, respetando siempre determinados pisos elementales, determinados pisos que no pueden ser desconocidos a los trabajadores, que después los trabajadores puedan negociar en la instancia de los sindicatos locales con las empresas locales. Siempre acorde al tamaño de la empresa, ¿no? No es lo mismo una empresa aceitera chica que Nidera que una empresa aceitera multinacional, digo por poner un caso de las que pueden estar en nuestra ciudad. Pero bueno, siempre lo importante es que las leyes lleguen a un resultado razonable. La irrazonabilidad, el test de razonabilidad es un estándar consagrado en el artículo 28 de la Constitución Nacional y bueno, todas las leyes deberían poder pasar ese test de razonabilidad. Santiago, como miembro del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires, hay falta de designaciones en algunos juzgados. ¿Cómo se está reflejando esto en el Departamento Judicial de Junín? Bueno, sí, hay falta de designaciones. Hoy, a mí me tocó el proceso de 2 años en el Consejo de la Magistratura, un proceso muy intenso, de mucho trabajo. Ciertamente las vacantes todavía siguen estando, pero el Consejo de la Magistratura hoy está bastante avanzado. La situación de atraso que teníamos hace 2 años no es la misma de hoy, porque el Consejo de la Magistratura ya ha producido más de 150 ternas, que son ternas que hoy esas ternas están descansando en el Poder Ejecutivo Provincial. Y el Poder Ejecutivo Provincial, una vez que recibe las ternas, bueno, necesita buscar los consensos y obtener el acuerdo de los 2/3 en el Senado de la provincia de Buenos Aires, y en eso está trabajando el Poder Ejecutivo. Esperamos que en los próximos días se estén enviando pliegos. No sabemos si van a ser exclusivamente los de nuestro departamento judicial, pero bueno, que empiece a fluir el envío de pliegos. Nada, estamos a la espera y tenemos la promesa de que en los próximos días estarían enviando 100 pliegos al Senado de la provincia de Buenos Aires, lo cual descomprimiría bastante. Fundamentalmente los tribunales laborales en la provincia de Buenos Aires que están pasando una situación acuciante. Finalmente, Santiago, y ya te dejamos libre, sabemos que estás ahí en San Nicolás, en una charla y demás. Lijo y García Mansilla, ¿qué posición tiene tomada el Colegio de Junín, el Colegio de Abogados de Junín, con respecto a la tramitación de la designación, posible designación en la Corte Suprema? Y también, ¿qué posición hay con respecto a las acusaciones que se le están haciendo al Lijo? Bueno, son dos situaciones distintas. Una, primero, García Mansilla está propuesto para reemplazar a un juez que todavía está en actividad. El juez Maqueda todavía le queda un tiempo.
Es decir, de manera que esa no es una vacante ya existente, y la propuesta del hijo es para reemplazar a una vacancia ya generada hace tiempo, que es la que dejó la doctora Hayton de Nolasco. Nosotros como colegio adherimos a las posturas que había formulado la FACA y el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, y reclamamos que el cargo que dejó vacante la doctora Hayton de Nolasco sea cubierto por una mujer. Consideramos que la paridad de género debe respetarse dentro de la Corte de la Nación, y bueno, y ese cargo que están proponiendo al hijo claramente debería ser ocupado por una mujer, de modo tal que su propuesta ojalá fuera retirada para que lo ocupe ese cargo una mujer, no por el hecho de ser mujer, porque además hay que reclamarle al gobierno de que proponga a una mujer cuya preparación, cuyos requisitos y cuyos antecedentes estén a la altura para integrar la Corte de la Nación. Respecto del resto de las cuestiones, bueno, son procesos que están traspasando en el Congreso de la Nación y que en breve el candidato dará las explicaciones de todas las cuestiones que fueron objeto de impugnación, y que en todo caso veremos cuando termine ese proceso.